Iniciamos un nuevo capítulo de historia en France 24. Mi nombre es Álvaro Cordero. Sean bienvenidos. La nueva tensión política que vive Venezuela tras las controvertidas presidenciales del 28 de julio ha avivado los miedos a que la situación del país empeore como consecuencia del enfrentamiento entre oficialismo y oposición, algo que la mayoría de venezolanos ha conocido de primera mano en los últimos años y que hace temer que el gran éxodo migratorio vivido en la última década se agudice. En France 24 repasamos cómo ha sido la migración masiva y de qué forma ha afectado a América Latina. El fenómeno de la emigración masiva era algo a lo que Venezuela, a diferencia de otros países como Colombia o México, no estaba acostumbrada. Venezuela era uno de los países más prósperos de la región gracias a su industria petrolera y durante las décadas de los 60, 70 y 80 no solo recibió a cientos de miles de migrantes latinoamericanos, incluso llegaron decenas de miles de europeos, especialmente españoles e italianos. Pero la situación comenzó a cambiar a partir de las diferentes crisis con el petróleo en los años 80 y 90 y especialmente tras la victoria de Hugo Chávez en 1998. Tras los enfrentamientos entre el gobierno y la cúpula directiva de la petrolera estatal PDVSA y el intento de golpe de Estado de 2002, comenzaron a salir del país los primeros miles de personas. En su mayoría eran trabajadores cualificados y personas de clase alta que tenían como objetivo Estados Unidos o Europa. Por eso, durante los primeros años apenas se notó esa migración a nivel de números, aunque varios organismos advirtieron del riesgo que existía ante esa fuga de cerebros. Esa marcha de personas siguió durante los años 2000 entre la clase media y también la alta, por temores políticos, a pesar de que la economía venezolana funcionó bien durante ese tiempo. La caída en los precios del petróleo a nivel global desde 2013 puso en problemas a una economía que dependía prácticamente en su totalidad de este carburante. Una situación a la que se sumó la crisis política tras la llegada de Nicolás Maduro al poder y el inicio de las sanciones contra Venezuela por parte de Estados Unidos. La crisis venezolana comenzó a adquirir una gravedad sin precedentes cuando los desabastecimientos reinaron en todo el país y la devaluación histórica del bolívar comenzó a afectar a las clases más populares. A partir de aquí, el perfil del migrante comenzó a cambiar. Ya no eran personas de clase alta con posibilidades de tomar vuelos a países lejanos, sino personas humildes que lo habían perdido todo y que pasaban hambre. Los desplazamientos se convirtieron en masivos desde 2017 y se hicieron por tierra. Ya sea a pie o en autobús, millones de personas emprendieron su ruta hacia varios países. Como observamos en este mapa, hubo tres grandes direcciones. Una a través de Colombia, el tapón del Darién, Centroamérica y México hasta Estados Unidos, considerada la más peligrosa. La otra hacia el sur por los Andes, atravesando Colombia, Ecuador, Perú, hasta Chile y Argentina. Y la última, menos usada, hacia Brasil. La llegada de estos migrantes desbordó a los principales países receptores, poco acostumbrados a recibir migración. Estas personas llegaron en situaciones de extrema pobreza, hambre y sin papeles para poder trabajar o tener acceso a derechos básicos como salud, pensiones o educación. Cuestiones límite a las que se sumaron el racismo y discriminación por parte de los locales. Muchos países, con la excepción de Colombia, comenzaron a exigir visas, algo que nunca había sucedido. Una medida que, lejos de frenar la migración, lo único que hizo fue poner más en riesgo a los migrantes, que seguían saliendo de su país. Aquí conseguimos para comer, pero allá para comer es muy difícil conseguir. Yo allá se comía una sola vez al día, de conseguir para darle a mis hijas. Y aquí al menos comemos y conseguimos, pues una persona nos ayuda y otra persona no. Algo que desde luego el gobierno venezolano tampoco intentó mejorar. Aislado de buena parte de sus vecinos y del mundo occidental, el chavismo responsabilizó a las sanciones de la situación. Las sanciones matan, destruyen, hacen sufrir, generan migración y eso es una verdad que no se puede ocultar y es una verdad a la que tenemos que confrontar y tenemos que lograr revertirla y que se respete la Carta de las Naciones Unidas y que se respete a esos pueblos.
La ligera mejora económica en Venezuela tras su dolarización de facto desde 2022 ha frenado la migración masiva durante los últimos años, aunque todavía los datos siguen siendo muy altos. Según datos de ACNUR, en 2024 hay 7,7 millones de venezolanos fuera de su país, de los cuales 1,7 millones son solicitantes de asilo y casi 350.000 refugiados. Como podemos observar, los dos mayores receptores son Colombia y Perú, con casi 2,9 millones y 1,5 millones de venezolanos, respectivamente, aunque las cifras podrían ser mayores. A mucha distancia, la crisis migratoria se refleja en otros países de la región, como Ecuador, Chile o Brasil, con cifras muy significativas. Con todo este contexto, la región teme que se produzca una nueva ola migratoria tras el recrudecimiento de la situación en Venezuela después de las controversiales elecciones presidenciales del pasado 28 de julio, algo que está sobre el horizonte si no se consigue encontrar una vía negociada y que se puede confirmar si vuelven las sanciones más duras contra Venezuela o ante un posible regreso de Donald Trump a la Casa Blanca. Con esto concluimos. Si quieren conocer más historias, sigan conectados a France 24 y France24.com.